María me agarró la muñeca cuando ya tenía la pluma sobre el papel. «Ramón, esa no es tu firma», susurró. Levanté la vista y todo mi pasado se volvió una advertencia. Parte 1. La cita en la notaría y el primer espera. Hasta ese segundo la mañana había sido automática autobús desde Delicias, la notaría con olor a papel nuevo y café recalentado, mi carpeta verde y el DNI en la chaqueta. Veníamos a firmar un poder para una intervención menor que según el WhatsApp de mi hija le haría la vida más fácil unas semanas. Nada más. María venía conmigo porque siempre ve lo que yo no veo. «Don Ramón por aquí», dijo la pasante de coleta tensa. «Es un poder preventivo. Revise los datos». Nos sentamos frente a una mesa amplia. En la carátula Poder General. Mi nombre, domicilio, referencia catastral. El notario don Íñigo asomó la cabeza. Luego entro a dar fe. Vayan avanzando y desapareció. María se inclinó y tocó un anexo grapado al final modelo de firma del otorgante. En la fotocopia aparecía mi nombre rubricado, pero no era mi trazo. La R llevaba un gancho que jamás hago. «¿Desde cuándo guardas modelos de firma?», murmuró. «Yo no los guardo. Nadie me ha pedido eso nunca». Para apartar el susto, pasé a la primera cláusula. Leí despacio. «Facultades plenas para administrar, disponer, vender, gravar, hipotecar y donar toda clase de bienes presentes y futuros, incluida la vivienda habitual». Se me encogió el asiento. Lucía había escrito solo para firmas del hospital y trámites del banco. Nada de vender casas. «Esto no es solo para el hospital», dije. «Perdone», llamó María. «¿Este poder permite vender la vivienda?» «Es un poder amplio, sí. Se puede limitar si quieren», respondió la pasante. «El borrador nos lo enviaron ya así». «¿Quién lo envió?», pregunté. «Un señor Álvaro Castaño, su yerno». El café de la mañana se me heló. Álvaro, discusiones, silencios, domingos vacíos. Yo había venido pensando en Lucía, no en él que siempre acababa en medio. El móvil vibró. Mensaje de Lucía. «Habéis llegado. Avísame cuando firmes. No cambiéis nada. Es el modelo de la clínica». La palabra nada sonó a orden. «Todo en orden», regresó el notario ya con la corbata centrada. «Aquí dice que mi apoderada podría vender la casa. Yo no he venido a eso», respondí. El notario subrayó con el dedo la cláusula. «Efectivamente, esto es un poder generalísimo. Si solo quieren consentimientos y operaciones bancarias limitadas, corresponde un poder especial. Es distinto». María señaló el anexo. «Y esa firma modelo no es de mi marido». El notario comparó la hoja con mi DNI. «Curioso, en notaría no conservamos modelos de firma en papel. Esto viene del borrador externo. ¿Quién lo preparó?». El yerno, dijo María. El aire se espesó. Pensé en nuestra cocina de azulejos crema, en la hucha de tornillos del tren en la terraza de geranios. Y en el mensaje de Lucía, «No cambiéis nada». ¿Desde cuándo habla así? «Si lo desean», añadió el notario, «rehago ahora mismo un poder limitado, y por prudencia verifiquen con su hija la necesidad real. Un centro médico no pide disposición de bienes». La pasante retiró el taco de papeles como si fuera una bomba. María me pasó un pañuelo. «Vámonos a tomar aire», dijo. Yo habría firmado confiando en mi hija como siempre. Dolía pensar que la confianza también se fuerza. «¿Podemos ver quién creó el archivo?», pregunté. El notario abrió propiedades del documento. Alcancé a leer un nombre y un correo de dominio gratuito. Frunció el ceño y cerró. «No le dará paz saberlo ahora. Llame a su hija, aclare, y mañana hacemos el poder especial si procede». Salimos. La plaza mayor olía a castañas y a lluvia por venir. Otra nota de voz de Lucía, 19 segundos. «Papá, no os liéis con detalles. Firmad tal cual. Es importante que sea hoy. No puedo hablar». La escuché 2 veces. Oí prisa. Detrás de la prisa, otra voz. «Si hoy firmas, mañana no hay marcha atrás», advirtió María. Miré el reloj, 12:15. Pensé en la casa hipoteca ya pagada, el taller de maquetas, y en mi hija a 300 kilómetros pidiéndome que no mire detalles. «No firmo», dije.
Fue decirlo y abrirse bajo mis pies un pasillo de 3 años, mensajes secos, visitas cortadas. No sabía quién había escrito ese borrador, ni por qué tanta prisa. Solo sabía que el peligro vivía en las letras pequeñas y que alguien contaba con que yo no las leyera. El teléfono vibró otra vez. No era Lucía, era Álvaro. Todo bien en la notaría, Ramón. Acordaos de no cambiar ninguna cláusula. La clínica cierra a la 1. Respiré hondo. La mañana dejaba de ser rutina. Empezaba la pelea. 3 años no se levantan en un día, pero sí se empiezan con una frase breve. La primera fue de Lucía en una cena de domingo, cuando todavía venía a casa con la risa fácil y el portátil siempre a medio cerrar. «Papá, necesito que confíes en mis decisiones». Detrás vino Álvaro con su sonrisa de comercial y ese tono que pretende ser conciliador y acaba ordenando: «Ramón, a veces proteger también es dejar hacer». Lo dijo como si me estuviera enseñando a ser padre a los 60 y tantos. Aquella misma semana empezó el goteo. Lucía ya no podía venir los jueves porque había sprint en el trabajo. Los sábados, planes con amigos del ecosistema. En el grupo de WhatsApp familiar dejó de mandar fotos del barrio de Chamberí y empezó a reenviar frases motivacionales. María decía que la notaba cansada, yo decía que era la edad y el curro. Y Álvaro aparecía puntual con flores baratas y comentarios caros. «Qué bien os veo, así da gusto», decía, y se llevaba a Lucía en moto como si la hubiera rescatado de algo. Las primeras señales eran tan pequeñas que cabían en una transacción de Bizum. «Papá, ¿me puedes adelantar 400? Ha habido un retraso con la nómina». Me pareció normal. A su edad yo también hice equilibrios. Un mes después fueron 600 para cerrar una reserva del coworking de Álvaro. El Iván al que me pidió transferir no era de Lucía ni de ninguna empresa. Tenía un nombre extraño, de esos que parecen apodos. Llamé para preguntarlo y me contestó con prisa: «Es de un proveedor, papá. No te líes con detalles». La frase se me clavó igual que hoy en la notaría. Hubo también cambios en lo pequeño. Lucía siempre firmó con inclinación a la derecha, la L larga y un punto final que a mí me hacía gracia, porque parecía un tren entrando a la estación. De repente, en un paquete que recogimos por ella, un libro devuelto, la firma estaba ladeada al otro lado, y la L tenía un bucle que no conocía. María, que había corregido cuadernos 40 años, dijo: «Está imitada». Yo me burlé: «María, no veas fantasmas». Ahora sé que era el aviso más nítido de todos. Álvaro, mientras afinaba su papel, se ofreció a llevarnos la parte tecnológica cuando cambiamos de compañía de la luz. Acabó pidiéndonos contraseñas para dejar todo igual. Al mes siguiente nos llegó una tarifa que no habíamos solicitado. Llamé para preguntar y la operadora me dijo: «El cambio lo hizo un autorizado, don Ramón». El autorizado era él. Lucía lo justificó con un mensaje dulce: «Papá Álvaro solo intenta ayudar». Yo, que he pasado media vida revisando tornillos en un taller ferroviario, sé que un tornillo que aprieta con tanta facilidad a veces no encaja en el lugar correcto. De los domingos en casa pasamos a los cafés en bares ruidosos. Allí Álvaro brillaba, hablaba de rondas de métricas de opción fantasma en una startup de apuestas responsables. Cada vez que yo hacía una pregunta, la maquillaba de crítico. «Tu padre tiene mentalidad del siglo XX», soltó un día riéndose, y Lucía le dio un codazo suave como quien disculpa al amigo que ha dicho una tontería. En el camino de vuelta, María me pellizcó la mano: «No conviertas cada sobremesa en un examen». Tenía razón, pero callar no mejoró nada. Empezaron las devoluciones. Un abrigo que le regalamos por su cumpleaños apareció en la etiqueta de un paquete que venía de vuelta: reembolso emitido. Cuando le escribí, contestó: «No hace falta gastar, papá». Detrás de esa frase estaba la voz de Álvaro diciendo que nuestros gestos eran formas de control. Un día en casa de Lucía vi dentro de una caja de zapatos un talonario de vales de una casa de apuestas online. Solo una mirada rápida y un cierre rápido de tapa por parte de él.
Es de un estudio que llevamos para una fintech, dijo y sonrió. El estómago me hizo un nudo como hoy cuando he leído hipotecar y donar. Con el tiempo los mensajes de Lucía cambiaron de gramática. Dejaron de tener nuestros besos y cuídate para quedarse en frases con mandatos suaves. No vengáis este finde. No hace falta que llaméis. Estamos bien. Podría haber sido simple independencia si no lo hubieran acompañado cancelaciones de última hora, una pantalla apagada cuando yo preguntaba por su sueldo y un luego te cuento que nunca llegaba. María decía, está atrapada en una dinámica y yo torpemente respondía, ha elegido. No supe ver la diferencia entre elegir y que te elijan las circunstancias. El día que estalló la discusión grande, recuerdo hasta el olor de la fritura en su cocina. Le dije que veía cosas raras en los movimientos que ese Iván debía ser suyo y no de un proveedor. Ella me miró con esa mezcla de hija y directiva que tan bien le quedaba. No eres auditor, papá. Confía. Álvaro entró entonces con las llaves tintineando y soltó un «buenas» que sonó a punto y aparte. Me habló de cash flow de puentes de plazos. Le contesté con palabras viejas, sueldo, ahorro, casa. El problema, dijo, es que para ti la casa es un altar. Yo contesté, es el techo de mi hija. La conversación murió en la frase y resucitó en silencio, que es peor. Luego vino el primer bloqueo. No desapareció, no. Sería demasiado evidente. Fue más refinado, desactivó el doble check azul, dejó de atender mis llamadas en horario comercial, decía, estoy en reunión, incluso los domingos. Cuando un día me lanzó un, no me tratéis como a una niña, entendí que no hablaba conmigo. Estaba repitiendo una lección que alguien había ensayado con ella. En ese curso silencioso, María fue guardando migas de pan, el recibo de una suscripción premium a una plataforma de apuestas, el pantallazo de un Bizum con concepto salud, las palabras que Lucía jamás usaría, y que sin embargo aparecían en correos supuestamente suyos da atentamente. Lucía escribe abrazo no atentamente, decía María. Yo apartaba la vista porque mirar fijamente duele. Vuelvo al presente, salimos de la notaría y nos metimos en un bar de esquina a por 2 cortados. No hablamos 5 minutos. Escuchamos el ruido de cucharillas y dejamos que el disgusto se asentara como los pozos del café. Llamé a Lucía 3 veces. No contestó. Me llegó en cambio un mensaje de Álvaro con un enlace a un PDF, instrucciones de la clínica. Lo abrí. Era un documento sin membrete con faltas de ortografía de administrativo cansado y una urgencia sin sello. María lo leyó y dijo lo que pensé, no es de una clínica. Decidimos ir al día siguiente al colegio notarial. Si algo sé hacer es verificar piezas no firmo, sin ver el plano. Caminamos hasta el autobús bajo un cielo plomizo que prometía agua. Yo llevaba el móvil en el bolsillo como si fuese una piedra caliente. Pensaba en el anexo de la firma, en la cláusula de donar, en el «no cambiéis nada de mi hija» que sonaba a voz prestada. Me pregunté cuándo de exactamente había dejado de hablarme Lucía y había empezado a hablarme el eco de Álvaro. Al llegar a casa, María puso una olla de caldo, su remedio para todo, y abrió el buzón del portal. Traía correspondencia variada, propaganda, una carta del seguro. Y arriba del todo un sobre crema con un escudo impreso que parecía oficial, y mi nombre escrito con ese bucle que no me pertenece. María lo alzó a contraluz, como hizo hoy con el anexo, y me miró sin decir palabra. Yo sentí que la historia acababa de enseñarnos su siguiente trampa. No era un sobre cualquiera. Crema de los buenos con un escudo difuso en la esquina y mi nombre en tinta negra con el mismo bucle impostado que había visto en la notaría. Pesaba más por lo que insinuaba que por el papel. Subimos en silencio y en la mesa de la cocina María sacó sus gafas de corregir exámenes que siempre guardaba en el cajón de los paños. «Ábrelo con cuidado», dijo. «No rompas el remite». Corté por el borde con un cuchillo de pan como si diseccionara una mina. Dentro venía una carta de 2 páginas y una hoja suelta con instrucciones. Encabezado Dirección General de Registro y del Notariado Ministerio de Justicia.
María alzó las cejas. «Ese nombre lo han cambiado hace años», murmuró. «Ahora lo llaman seguridad jurídica y fe pública». No me dio tiempo a asentir. Empecé a leer en voz alta requerimiento de comparecencia para aval solidario. Deberán de presentarse así con D en la notaría X antes de 48 horas a fin de ratificar el instrumento de poder ya remitido por la clínica. Me ardieron las orejas. Había frases que olían a mostrador cansado, pero otras a copia torpe a efecto de ensingular apremio administrativo en un asunto que no era de multas sino de avales. Al final, un número 901 y un correo de dominio gratuito para agilizar la cita. María pasó el pulgar por el sello impreso. «Mira el escudo, los dientes de sierra del láser. Este no lo ha estampado una administración. Y no hay CSV», señaló con el bolígrafo. «Cualquier carta de un ministerio trae un código seguro de verificación o un QR para comprobarla». En la hoja de instrucciones había un apartado de documentación, DNI original, escritura de la casa y recibo del IBI, y un párrafo subrayado. En caso de no acudir, se entenderá su conformidad para proceder por vía notarial. María golpeó la mesa suavemente. «Eso es falso. La incomparecencia no significa consentimiento, y una notaría no procede si el otorgante no está». Me tembló la mandíbula. Pensé en Lucía en su «no os liéis con detalles» en la urgencia sin sello. Álvaro flotaba detrás de cada línea como un rumor. «Llama al número», dije. María puso el altavoz. Contestó una locución con ruido de centralita barata y un «gracias por llamar a atención al ciudadano» sin identificar qué ciudadano ni de qué. A los 5 tonos entró un hombre con acento neutro que parecía leer. «Sí, buenos días, unidad de tramitación». «¿Qué unidad?», preguntó María. «La unidad de tramitación de expedientes», repitió sin más. Le di el número de expediente que figuraba en la esquina. Tecleó algo o hizo como que tecleaba y respondió. «Está en curso. Conviene agilizar la ratificación. Si quieren pueden mandar la escritura escaneada al correo y les damos prioridad». María, que en la escuela enseñaba a desconfiar de los atajos, colgó con educación y me miró fija. «¿Quieren la escritura? El resto es teatro». Respiré hondo y acerqué la carta al flexo. Había faltas que a mi hija le darían risa de «ya». Da pegado sin espacio, efectos mal acentuado, un ustedes que luego cambiaba a tú en la misma frase. En el pie, un código postal de Madrid que no correspondía con la calle. Lo comprobé en el móvil. Abrí el sobre de nuevo. Ni rastro de remitente real. Solo administración no responder. «¿Y si Lucía?» empecé. «Si fuera de Lucía tendría su manera de hablar», me cortó María. «Y no te pediría el IBI». Hicimos lo que sabemos hacer, ordenar la mesa como un taller. Carpeta verde, clips post-its. María subrayó avalar solidario y poder general. Yo marqué los tiempos 48 horas clínica. Sacamos fotocopias en la papelería de la esquina y escaneamos todo con el móvil. No por miedo, o sí, sino por costumbre. Cuando un tornillo no encaja, primero se documenta. Al volver hablé solo que es como rezo. Si mezclan notaría clínica y aval, es porque quieren que yo mezcle cosas en la cabeza, que crea que por la salud de alguien debo firmar sin pensar. Y salud con casa en la misma frase, añadió María. Es un golpe emocional. Sonó el móvil. Álvaro otra vez. Va todo, ¿ok? La clínica me insiste con el poder. Recordad, sin cambios. Lo dejé sobre la mesa arañando el hule. Había pasado de yerno simpático a operador ansioso. Le contesté con una frase breve. Mañana verificaré en el colegio notarial. Tardó 15 segundos. No hace falta, Ramón. Complica. El verbo dolió por lo exacto. Complicar es lo que le pasa a un plan sencillo cuando introduces la verdad. Mañana a primera hora vamos, dije. La tarde se puso de plomo. María se metió en la cocina a desespumar el caldo y yo bajé a por pan con las copias en la mano como si llevara mapas. En el portal don Aurelio, que todo lo sabe, me paró. Otra vez cartas raras, Ramón. En el tercero han recibido una del juzgado, lo dijo con Z pidiéndoles 1000 cosas, y era timo.
Subí con el estómago encogido y una certeza que empujaba si alguien estaba juntando piezas para sacarnos la casa, ese alguien había estudiado nuestros hábitos. Sabían que yo confío en papeles. Sabían que Lucía y yo llevábamos meses hablando a través de frases de otros. Sabían que María ve los detalles. Y aún así arriesgaron. Solo arriesga así quien necesita. Esa noche, después de cenar, extendimos la carta en la mesa del salón como se extiende un plano de vías. Yo señalé cruces, el encabezado desfasado, el lenguaje incoherente, el número 901, la falta de CSV, la urgencia sin base. María puso al lado el borrador del poder de la notaría. 2 documentos, 2 intenciones, la misma mano torpe. Mañana, además del colegio, pasamos por correos, dijo. Quiero que me digan si este matasellos es franqueo pagado auténtico. Y por el banco añadí. Si piden la escritura, que se apuesten a otra mesa. A las 11, cuando el barrio ya era rumor bajo, escribí a Lucía un mensaje largo que no envié. Se quedó en borrador. Hija, hay algo que no encaja. Mañana verifico. Si necesitas ayuda, dilo tú con tus palabras. Lo leí en voz alta y me di cuenta de la ausencia más grande de Lucía. No su foto, no su prisa, no su «no cambiéis nada». Su voz. Cerramos la casa. En la mesilla junto a mis gafas dejé el sobre crema, la carta y el informe de instrucciones. Parecía un altar triste. Antes de apagar, María me tocó el hombro. Acuérdate, Ramón, nadie puede obligarte a firmar. Ni una notaría, ni una clínica, ni un 901. Lo sé, dije, pero alguien lleva tiempo intentando que olvide lo que sé. Dormí a ratos. Soñé con vías que se bifurcaban y con un tren que llevaba a mi casa en una plataforma. Por la mañana, a las 9 menos cuarto, ya estábamos frente a la puerta de madera del colegio notarial. El bedel nos abrió con un pasen que me recordó a los viejos talleres sitio serio, herramientas serias. En la carpeta el sobre crema parecía pesar el doble. Me enderecé como cuando iba a explicarle a un aprendiz por qué no se golpea una rosca. «Buenos días», dije en recepción. «Venimos a comprobar si esto existe». El bedel del colegio notarial nos condujo a una sala sobria con mesas de madera y lámparas verdes. Una letrada del colegio, doña Elvira B., placa en la solapa, nos recibió con una calma que me bajó el pulso un punto. «Cuéntenme», dijo. Extendí el sobre crema, la carta con el encabezado rancio y la hoja de instrucciones. María a su lado colocó el borrador de poder que nos dieron en la notaría y el anexo de la firma modelo. Doña Elvira leyó en diagonal primero y luego con lupa subrayó. Dirección General de Registro y del Notariado, torció el gesto ante el teléfono 901, pasó el dedo por el deberán de presentarse y se detuvo en la ausencia de CSV. Mire, don Ramón, este encabezado ya no existe así desde hace años. Cualquier comunicación oficial trae un código seguro de verificación o un QR para comprobarla. Aquí no hay nada. Y una notaría no convoca a otorgantes por carta anónima. Cita concreta con notario identificado y asiento. «¿Y esto de en caso de no acudir se entenderá su conformidad?», preguntó María. Falso de arriba abajo. En notaría nada se entiende por tácito. O uno comparece y otorga o no hay escritura. Punto. Abrió su ordenador y tecleó en el sistema colegial. Busco requerimiento a su nombre. Silencio breve. No consta. Y tampoco cita en la notaría que mencionan. Es humo. Pasó al borrador del poder y chasqueó la lengua. Esto es un generalísimo de manual. Si lo que quieren es firmar consentimientos médicos y operaciones bancarias limitadas, se hace un poder especial con facultades tasadas y plazo. Aquí han metido disponer, hipotecar, donar. Un todo incluido. Ese anexo con mi firma tampoco es mío, dije. En notaría no trabajamos con modelos de firma enviados por terceros. La firma se plasma en el acto previa identificación. Ese papel sobraría si no fuese una pista. Nos miró por encima de las gafas. Mi consejo: no remitan ni fotocopia de la escritura de su casa a nadie. Denuncien estos documentos en Policía Nacional, delitos económicos, y si reciben otra misiva, tráiganla sin abrir. Tragué despacio. Cada palabra encajaba como un perno.
Doña Elvira, me atreví si alguien intentara falsificar mi firma para mover algo. Hablamos de falsedad documental y, según el caso, estafa. Pero para vender su vivienda con o sin poder, alguien tendría que comparecer ante notario y... Hizo una pausa a dejar rastros. Por eso ahora van a por ustedes por carta para que se entreguen solos. Nos imprimió un informe con puntos clave: ausencia de CSV, teléfono no oficial, facultades desproporcionadas. Salimos al pasillo con el papel aún caliente. En el móvil entró un WhatsApp de Álvaro. ¿Qué tal la clínica aprieta? Me dicen que sin poder hoy retrasan todo. Le dejé en visto. En el bar de enfrente pedimos 2 cafés y tostadas. María abrió su libreta y escribió 3 columnas: hechos, sospechas, pruebas. Yo miré por la ventana y sin querer abrí la compuerta de memoria que había intentado mantener cerrada. Hechos, vi en su salón una tarde un correo abierto que decía: bono de bienvenida 200 €. Apuesta responsable. Más tarde en su móvil una notificación fugaz: cash out inmediato disponible. Un domingo, mientras Álvaro hablaba de runway y multiplicadores, sonó un pitido y la pantalla que creyó bloquear mostró ingreso rechazado. Yo bajé la vista como quien finge no haber visto a un vecino tropezar. Sospechas en el cajón del aparador: un bote con colillas cortas apuradas, olor agrio de ansiedad. En la mesa, recibos con conceptos camuflados, consulting servicios digitales y IBAN de nombres pantallas. En Bizum, Lucía me pidió 600 para coworking, 400 para médico, 250 para urgencia. Sumé en una servilleta meses atrás 3.200. Hoy con el café añadí en silencio las letras grandes si el plan de cartas buscaba 15.000 de primera. ¿Cuánto necesitaba el que movía los hilos? Me salió un número que me dejó frío: 42.000 €. No por exacto, sino por verosímil. Está necesitado, dijo María leyéndome el gesto. Por eso corre, presiona, prohíbe cambios. Y usa palabras que no son de Lucía, añadí. No cambiéis nada. Complica. Es su voz, no la de ella. María subrayó voz prestada en la libreta. Yo di un sorbo largo. Me vino a la cabeza la frase de doña Elvira: entregarnos solos. Hasta aquí todo había sido empujarnos hacia una firma de fe: la fe en la urgencia, la fe en la palabra clínica, la fe en el hoy o nunca. Vamos a la comisaría, propuso María. Fuimos. En delitos económicos, un agente joven con mirada de sábado perpetuo hojeó el informe del colegio. Huele a char, dijo: plantillas número 901, dominio gratis. Dejen denuncia por estafa y falsedad, aporten copias y bloqueen cualquier envío de documentación. Si recibe otra llamada, intente grabar. Y nada de mandar escrituras. ¿Podemos hacer algo preventivo?, pregunté. Vayan a su banco y pongan alertas. Y si quieren, pidan en notaría un poder especial muy limitado para asuntos médicos por si fuese cierto algo de la intervención. Así les quitan la excusa del «es que no se puede avanzar». Salimos con el resguardo de denuncia, ángulos rectos en un día de curvas. A la salida, otro mensaje de Álvaro: ¿habéis firmado? Me dicen que el quirófano se cierra si no. Pulsé el audio que adjuntó una voz con eco de pasillo. Decía admisiones, pero no daba nombre de clínica, ni código de paciente, ni nada. Un teatrillo. Mañana Madrid, dije sin mirar a María. Hay que hablar con Lucía cara a cara, sin su eco. Sin reproches, me advirtió, solo hechos. Asentí. El plan bajó como una pieza bien mecanizada: tren a Chamartín, paseo a Chamberí, carpeta, con copias tono de padre que verifica, no que acusa. Si llevaba algo de mi oficio, era eso: cuando una máquina chirría, no le gritas. Escuchas hasta encontrar el diente roto. Ya en casa, puse el móvil en silencio y abrí el armario donde guardo mis cuadernos de taller. Saqué uno viejo, tapas negras, y copié a mano los puntos que doña Elvira remarcó. Escribir me ancló. María al lado revisó por tercera vez la carta falsa, el poder desmesurado y el anexo con mi firma impostada. Señaló un detalle mínimo. «Mira esta R», dijo. Quien la hizo apoyó poco el boli al empezar. No está seguro.
Cerré los ojos y vi a Álvaro frente a una mesa buscando tutoriales de caligrafía, imitando curvas, practicando bucles sobre una foto de mi firma en algún documento antiguo. No sé si era imaginación o memoria. Lo que sí supe fue que esa imagen me cambió el tono del corazón. Ya no era solo miedo por la casa, era rabia por la trampa tendida sobre la voz de mi hija. A las 10 escribí a Lucía, hija, mañana estaré en Madrid. No para discutir, para escucharte. Te quiero. Dudé y apreté enviar. Pasaron 20 minutos que parecieron un andén infinito. Llegó un doble check gris. Ninguna respuesta. María dejó preparada una bolsa con ropa, metió la carpeta en el bolsillo frontal y puso el despertador del viejo radioreloj. Antes de apagar, apoyó la mano en mi hombro. Si hoy querían que firmara sin pensar, mañana vamos a pensar con ella. Eso no lo puede falsificar nadie. Apagué la luz con la sensación metálica de los días importantes. Afuera el barrio respiraba hondo. Dentro el sobrecrema descansaba por fin como lo que era una prueba. Al amanecer el primer tren nos llevaría hacia una puerta que no sabíamos si se abriría. Pero por primera vez en 3 años la decisión era nuestra. El tren a Chamartín salió con puntualidad de lunes. María quiso venir, pero acordamos que alguien debía quedarse junto al teléfono por si llegaba otra carta o una llamada de clínica. Me subí con la carpeta verde al regazo y la mirada fija en los campos que iban quedando atrás como páginas que ya no se pueden corregir. En el bolsillo llevaba un papel doblado el informe del colegio notarial subrayado en azul. Lo había copiado a mano la noche anterior. Escribir me da orden cuando el mundo se me desordena. En Chamartín el murmullo de maletas y anuncios me sacó de la cabeza. Caminé hasta el metro como quien sigue una rutina de otro tiempo, línea 10 hacia Tribunal, luego un paseo hasta la calle arbolada donde Lucía alquilaba. El aire olía a café tostado y a pan de media mañana. Me detuve ante el portal placas doradas de abogados en la planta baja, buzones de latón y un portero automático que decía Ático BL, Cebrián A. Castaño. Pulsé. El timbre sonó con eco de casa conocida y de casa ajena al mismo tiempo. Sí, la voz de Lucía más baja que en mis recuerdos. Soy yo, hija. Estoy abajo. Solo quiero escucharte, sin reproches. Hubo un silencio que pude palpar con los dedos. Luego, un zumbido, la puerta se abrió. Subí por la escalera porque el ascensor antiguo tardaba. Conté los peldaños como hacía de joven para que el corazón se me asentara. En el descansillo del ático, la alfombra oscura amortiguaba los pasos. La puerta estaba entreabierta. La empujé con suavidad. Lucía apareció con una coleta improvisada, camiseta gris y esa forma de mirar que tiene cuando mide riesgos. Me abrazó sin abrazarme, un gesto breve en el que chocaron 3 años y el día de hoy. «No me avisaste», dijo más cansada que enfadada. «Te escribí anoche. Vengo a escuchar. Traigo hechos», levanté la carpeta. «Y preguntas». Me hizo pasar hasta el recibidor. Reconocí su olor lavanda y algo cítrico. En la consola había un cuenco con llaves, otra carpeta con facturas y al lado un sobre abierto con el logo de Sanidad Madrid. No me detuve. Venía a escuchar, no a registrar. «Álvaro está dentro», dijo como quien avisa de una corriente de aire. Apareció a los segundos, camisa blanca remangada, sonrisa cortés de presentación de producto. Ramón extendió la mano. ¡Qué sorpresa! Nos podías haber avisado. Para preparar un café. «No vengo a café», respondí. «Vengo a entender por qué estoy recibiendo cartas que no existen y por qué un notario me puso delante un poder que permitiría vender mi casa». La sonrisa le tembló 1 milímetro. Se recolocó la manga. «Debe de haber un malentendido. La clínica no existe en esos papeles», lo interrumpí con calma. Número 901 sin CSV encabezado desfasado. El colegio notarial lo ha puesto por escrito. Puse el informe sobre la consola encima de las facturas. Lucía lo miró de reojo como si fuera una carta peligrosa. Sentí el impulso de cogerle la mano, pero me guardé el gesto.
Papá está sugiriendo cosas muy graves, dijo ella. Me estás asfixiando. No sugiero, dije. Compruebo. Si de verdad necesitas un poder para firmas del hospital, mañana hacemos un especial limitado con plazo y se acabó la excusa. Pero lo que me mandaron es otra cosa. Álvaro intervino con voz baja de terciopelo. Nadie quiere tu casa, Ramón. De verdad, solo intentamos que los trámites fluyan. Estás complicando. La palabra me encendió como un fósforo. Era la misma del mensaje. Complicar es introducir verdad donde había prisa, dije. Lucía suspiró. Me hizo pasar al salón luminoso con plantas que María sabría nombrar y yo no. En la mesa del centro había varias solicitudes médicas, una libreta con la letra de mi hija, esa sí, inclinada a la derecha, y la tablet de Álvaro con notificaciones silenciadas. Me senté en el borde del sofá sin apoyar la espalda como cuando te hacen una entrevista para un trabajo que no quieres perder. Hija, necesito que me digas con tus palabras qué pasa, no las suyas, las tuyas. Apartó la vista hacia el balcón, se cruzó de brazos, un gesto que de niña usaba cuando no quería llorar. Tengo que hacerme una intervención. Pequeña, estoy agobiada. Álvaro asentía con la cabeza escuchando por ella. Y por eso alguien preparó un poder generalísimo con disponer, hipotecar, donar y un anexo con un modelo de firma que no es mío, pregunté sin subir la voz. Álvaro dio un paso adelante dominando el centro del salón. El notario lo mandó así. Se puede ajustar. Lo importante es firmar hoy, si no el quirófano. El quirófano no se cierra por un poder no otorgado, le corté. Lo importante, Álvaro, es que Lucía esté bien y que no firme en mis manos lo que otros han escrito. Lucía apretó los labios. Fui hacia la mesa, saqué de mi carpeta un folio con 3 páginas, diferencias entre poder general y especial, señales de documento falso, pasos propuestos. Lo había hecho para mí y para no perderme. Ahora lo dejé allí para ella. Esto es lo que se dije. Esto es lo que haré poder especial si hace falta denuncia presentada, ninguna escritura de casa por correo y escucharte sin pelear. Nada más. Álvaro se apoyó en el respaldo de una silla, dueño del escenario. Sonrió sin dientes. Racionalizas muy bien para ser... Se contuvo. Mira, Ramón, entiendo tu miedo, pero no puedes irrumpir aquí con acusaciones y papeles impresos de Google. No he impreso Google, repliqué. He ido al colegio notarial y a delitos económicos. Si quieres te imprimo el sello de registro. El silencio se hizo denso. En la tablet de Álvaro vibró una notificación que él intentó tapar con la mano. Alcancé a ver un asunto en inglés, Deposit Declined. No levanté la ceja. Me la guardé como se guardan las tuercas pequeñas para cuando falten. Papá, dijo Lucía, casi un ruego, no me pongas en medio. Estoy cansada. No vengo a ponerte en medio, vengo a sacarte del medio. Entre tú y yo no tiene que haber nadie. Álvaro carraspeó. Ramón, creo que lo mejor es que hoy no nos alarguemos. Lucía tiene que descansar. Si quieres lo hablamos por correo. Te paso un PDF con el poder y... Los PDF ya los he leído, dije. Me quedo más tranquilo si dejo esto y me voy. Puse la carpeta con el informe del colegio, la propuesta de poder especial y el resguardo de la denuncia en la mesa. No me llevé nada de lo de ellos. Ni siquiera el sobre de Sanidad Madrid abierto en la consola, aunque por dentro me quemaba cogerlo y mirarlo contra la luz. Aprendí de los trenes que forzar una pieza en caliente torcía el eje. Me levanté. Lucía me acompañó al recibidor. Álvaro se quedó en el salón, probablemente midiendo daños. Hija, susurré ya con la puerta medio abierta. Si necesitas que vuelva, vuelvo. Si necesitas que espere, espero. Pero si necesitas que mire para otro lado, eso no sé hacerlo. Asintió apenas. Nos miramos como quienes se pasan un paquete frágil, sin saber si dentro hay cristal o una bomba. Quise tocarle la mejilla, pero ella se adelantó con un beso rápido de niña que sale tarde al cole. Te llamo, dijo. La puerta se cerró con un clic educado que dolió más que un portazo. El pasillo del ático olía a cera de madera. Bajé despacio la mano en la barandilla fría.
En el portal, un vecino salió con un perro pequeño que me olió el bajo del pantalón como si pudiera detectar carteles falsos y apuestas online. Anduve sin rumbo hasta la plaza de Olavide, pedí un corto en una terraza y abrí mi cuaderno. Escribí 2 frases, una para no olvidar, otra para recordar. Hechos, documentos falsos, prisa, voz prestada, notificación de depósito rechazado. Decisión, esperar y observar. Él cometerá otro error. Miré hacia los balcones con ropa tendida que crujía con el aire. Madrid iba a su ritmo ajeno a mis tornillos sueltos. Antes de volver a Chamartín, marqué el número de María. «¿Cómo ha ido?», preguntó sin olas. «Puerta cerrada, pero la carpeta se ha quedado dentro», dije. «Y he oído el ruido de una pieza que no encaja». «Entonces volverá a chirriar», concluyó. «Aquí te esperamos». Colgué. El sol de la tarde caía sobre los toldos verdes de la plaza. Saqué una moneda del bolsillo, la hice girar sobre la mesa y pensé en las vías. Algunas divergen para siempre, otras se vuelven a cruzar más adelante. Pagué, guardé el cuaderno y caminé hacia el metro. Tenía la sensación extraña de haber fallado y, sin embargo, de haber apretado el tornillo exacto. A veces, el progreso suena a clic detrás de una puerta que se cierra. La lluvia empezó a las 7 en punto, gruesa de gotas que suenan a piedrecitas sobre la persiana. María estaba colando el caldo cuando sonó el timbre con esa urgencia que no cabe en un piso. Abrí y allí estaba Lucía, empapada, el pelo pegado a la frente, los ojos hinchados y una carpeta manila abrazada contra el pecho como si llevara dentro a un animal vivo. «Papá», dijo, «necesito hablar contigo ahora». La hicimos pasar. María le puso una toalla en los hombros, otra en las manos y una taza de caldo en la mesa sin preguntar. Lucía no se sentó. Abrió la carpeta con dedos que temblaban y empezó a sacar papeles sin orden. Hojas con mi firma calcada. Repeticiones torpes de mi nombre, un Ramón Cebrián con R, insegura, y bucles que no son míos. Plantillas de poderes con frases subrayadas, capturas impresas de depósitos rechazados, en una plataforma de juego, extractos con Bizum, a alias que ya me sonaban. Y en mitad del montón, un boceto de carta con el mismo encabezado rancio de dirección general. Y mi nombre escrito con la inclinación equivocada. Lo encontré en el escritorio de Álvaro. Soltó por fin mirando al suelo. Buscaba la póliza del seguro médico y... estaba todo ahí. Prácticas de tu firma, borradores, incluso sobres crema sin remite. Me senté despacio. María cogió una de las hojas y pasó el dedo por la primera letra. «Mira esta R, Ramón». Apoyo flojo al empezar, susurró confirmándose. Lucía tragó saliva. «Anoche le pregunté. Primero lo negó. Dijo que alguien podría haberlas plantado. Cuando le dije que hoy vendría a veros, con todo se rompió. Me dijo que debía mucho dinero, que las cartas eran solo para arrancar y que después ya veríamos». ¿Cuánto oí mi voz salir más baja de lo normal? 42,000, respondió como quien suelta una piedra, entre apuestas online y adelantos que pidió a gente que no conviene. Lo de la clínica era para daros prisa. Íbamos a empezar con 15,000 para una cirugía y si colaba repetir con otros motivos, tratamiento, fianza. Cerró los ojos. «Te usó papá, y me usó a mí para llegar a ti». El caldo humeaba entre nosotros. Afuera la lluvia seguía golpeando. Yo miré las hojas extendidas como si fueran un plano de vías, y por primera vez en 3 años sentí que la locomotora volvía a estar delante del tren. «Hija», dije, «¿estás bien? ¿Hay de verdad algo médico?» Una revisión pendiente, nada urgente. Lo convirtió en película. Me decía que era para facilitar y que vosotros no entendéis. Y yo, se le quebró la voz, yo quise creerle. María la sentó y le puso la taza entre las manos. «Ahora ya estás aquí», dijo. «Vamos a ordenar». La mesa de la cocina se volvió taller. 3 montones, pruebas, borradores, pagos. En pruebas, las hojas de caligrafía, 2 sobres crema en blanco, el modelo con mi firma impostada. En borradores, 3 versiones del poder con cambios mínimos, en una disponer y donar, en otra disponer y hipotecar. En pagos, capturas con conceptos de consultoría, servicios digitales, el rastro de Bizum a alias que ya había visto. Al final, una libreta con cálculos 15,000, 12,000, 8,000.
Sumas que daban la cifra que Lucía acababa de pronunciar. Esto amplía la denuncia, dije. Asintió. He traído todo. Y sacó el móvil, también grabé cuando confesó. No fue bonito. Dijo que lo hacía por nosotros, que luego lo devolvía, que tu padre ni se enteraría. Cuando le dije que no iba a afirmar nada, que te conozco, se puso diferente. Entonces hice la maleta y me vine. No le pregunté si tenía miedo. Se le veía la prisa en el gesto, no el pánico. La prisa de quien despierta de golpe y quiere salir de una habitación donde huele a gas. Vamos a comisaría ahora mismo, dije. Ampliamos denuncia con esto y con el audio. María sostuvo mi mirada. Y mañana a primera hora pasamos por la notaría de don Íñigo. 2 cosas: acta de manifiesto dejando constancia de intento de falsificación y, si Lucía lo quiere, poder especial muy limitado para esa revisión con plazo y facultades tasadas. Así se quedan sin excusa. Y además, añadí, activamos el servicio de alertas registrales de nuestra finca. Si alguien intenta mover algo en el registro, que nos llegue un aviso. Lucía nos miró como cuando de niña se partía una rodilla y veía que teníamos el botiquín. No era alivio completo, era dirección. Nos pusimos los chubasqueros y guardamos la carpeta manila en una funda de plástico. En la comisaría, el agente que nos había atendido la otra vez pasó de joven cansado a profesional muy despierto en cuanto oyó la palabra grabación. Vamos a adjuntar esto y a remitir a juzgado, dijo colocando todo con precisión. Y les recomiendo no responder nada a números ocultos ni mandar documentación fuera de canales físicos. Tenemos además los sobres en blanco, apuntó María, y los borradores con donar e hipotecar. Perfecto. Con esto hay hilo que tirar, respondió él. Si vuelve a contactar, intenten citarle en un lugar público y avísennos. Y por favor no destruyan nada. Salimos bajo la lluvia más finita. En el portal de casa, Lucía se quedó mirando el felpudo como si fuese el primer símbolo de un alfabeto que había olvidado. ¿Puedo quedarme aquí unos días?, preguntó sin rodeos. He reservado un hotel, pero no quiero estar sola. Este es tu casa, dije sin discurso. Siempre. María abrió la puerta del cuarto de Lucía. Allí seguían la estantería de madera, la foto del viaje a Cádiz, el póster arrugado del CV Valladolid. Lucía dejó la maleta en un rincón y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. Perdón, dijo con la voz de cuando tenía 12 años. Os saqué de mi vida por una voz que no era la mía. Aquí no venimos a cobrar nada, respondí. Venimos a arreglar. Cenamos un poco sin ceremonia. El caldo sabía mejor que otras noches. Luego llevé la carpeta al salón y la dejé sobre la mesa como se deja una pieza que habrá que volver a montar por la mañana. Mientras María preparaba la ropa para el día siguiente, yo redacté una lista breve en mi cuaderno. Ampliación de denuncia hecha. Llamar a don Íñigo para acta y en su caso poder especial limitado. Alertas del registro. Comunicar al banco que ningún poder sin mi presencia. Escribir a Lucía sí, aunque esté en la habitación de al lado, nada de culpas, solo hechos y pasos. Lucía salió del baño con el pelo húmedo y un chándal viejo mío. He borrado a Álvaro de mi banca online, dijo. Tenía acceso por si acaso. Ya no. Mañana cambiaré contraseñas y hablaré con recursos humanos. Si me llama, no contesto. Si insiste, lo bloqueo. Quiero que lo sepáis. Empieza por ti, dijo María. Lo demás son tornillos que iremos apretando. Antes de dormir, llamé a la notaría. La pasante nos reconoció la voz. Don Íñigo puede verles mañana a las 9:30, dijo. Y sí podemos preparar un acta para dejar constancia de todo esto. Tráiganlo todo. Colgué. El radiorreloj marcaba las 23:47. En la habitación contigua oía a Lucía moverse con ese ruido de volver a un sitio que creía perdido. María me tomó la mano. Mañana notaría. Luego, si hace falta juzgado. Lo importante ya ha pasado. Ramón volvió. Y volvió con pruebas, añadí. No con excusas. Apagué la luz. La lluvia ya en susurro pareció apagar también la urgencia de los 901, los sellos falsos y los no cambiéis nada. En su lugar quedó una mezcla rara de cansancio y determinación.
Yo, que siempre he creído en lo que se puede tocar, dormí mirando de reojo la carpeta Manila. No era solo papel, era un mapa. Soñé con una estación al amanecer. Los trenes no arrancaban por prisa, sino cuando todas las agujas estaban en su sitio. A veces la venganza consiste en algo menos épico y más difícil: poner cada pieza en su carril y esperar a que el que corre tropiece con el tornillo que intentó aflojar. Al despertar, supe que el clímax ya tenía lugar. Y ahora una notaría, con puertas grandes, un acta sobre madera y la verdad saliendo en voz alta. A las 9:30, la puerta pesada de la notaría se cerró detrás de nosotros, con un golpe seco que sonó a comienzo. Don Íñigo nos hizo pasar a su despacho, grande, madera oscura, ventanales a la plaza. En la mesa ya tenía abierta el acta de manifestaciones que habíamos pedido por teléfono. «Buenos días», dijo cordial, pero con la seriedad que requería el asunto. «Vamos a dejar constancia de todo documentos recibidos, llamadas el sobre la inexistencia de CSV y las prácticas de firma. Luego, si Lucía lo desea, otorgamos poder especial limitadísimo para su revisión médica. Sin disponer, sin hipotecar, sin donar». A su izquierda, un agente de paisano avisado por delitos económicos asintió discretamente. No estaba en acto allí dentro, pero sí al corriente. Yo me senté. Sentí el cuero del sillón bajo la espalda. Y por primera vez en 3 años, mi respiración no fue un tren sin frenos. María colocó sobre la mesa la carpeta Manila y con su precisión de maestra fue enumerando. Documento 1, carta con encabezado obsoleto. Documento 2, hoja de instrucciones sin CSV. 3, borrador de poder generalísimo. 4, anexo con firma no coincidente. 5, sobres crema. 6, capturas de depósitos rechazados. 7, hojas de práctica de caligrafía. 8, audio de confesión. Don Íñigo iba descritos en el acta dictando a su oficial que los comparecientes traen documentos que se incorporan mediante testimonio, que manifiestan haber recibido comunicaciones carentes de garantías, que no han otorgado ni van a otorgar poder general alguno, que a mayor abundamiento solicitan se confeccione poder especial con facultades tasadas, representación ante centro médico, X firma de consentimientos informados, acceso a historia clínica, vigencia de 30 días, prohibida la enajenación de bienes, prohibida la apertura de cuentas o créditos. Lucía, con el bolígrafo en la mano, miró mi cara como buscando señal. Yo asentí. Su firma, la verdadera, inclinada a la derecha, apareció clara al pie del acta. La mía fue después aún firme. María apoyó su mano sobre mi antebrazo un segundo, su forma de aplaudir en silencio. Y ahora el poder especial, anunció el notario. Léalo en voz alta, Ramón, por favor. Leí cada línea como se leen los planos antes de atornillar pieza, facultades concretas, plazo, revocación automática al vencer. Cuando terminé, miré a Lucía. «Esto sí es ayudarte», dije. Firmamos. El oficial grapó, selló, numeró. El acto transparente preciso era lo contrario de aquellas noches de prisa y no cambiéis nada. Sonó entonces la interfón de la notaría. La oficial atendió y se asomó. «Está aquí Álvaro Castaño. Dice que trae documentación de la clínica para ustedes». El despacho se volvió un cuarto de máquinas. Todos sabíamos que iba a llegar ese momento. Don Íñigo levantó la vista. «Si consienten que pase». Conmigo en la mesa dijo: «La notaría no es un teatro, pero tampoco un escondite». Entró Álvaro con su carpeta de ejecutivo y la sonrisa que tantas veces disfrazó órdenes de sugerencias. «Menos mal que os encuentro», dijo. «Traigo el PDF definitivo del poder y unas cartas oficiales de la clínica. Lo he sufrido yo también. Esto de los trámites». Dejó los papeles sobre la mesa. Don Íñigo los tomó con la pinza de su oficio como quien examina una pieza dudosa. Pasó una a una las hojas sin perder la compostura. Señor Castaño habló con la calma de un cirujano. «Estos documentos carecen de CSV, contienen errores formales graves y no pertenecen a ninguna administración. Además, lo que usted llama poder es un generalísimo impropio de la finalidad que alega. En esta notaría no se presenta a firmar a nadie con prisas ni con engaños». Álvaro rió sin humor.
No dramatice, don, leyó la placa don Íñigo. Es todo mucho más sencillo. Ramón ya sabe que esto es por salud. Por salud ya se ha otorgado esta mañana un poder especial limitado, contestó el notario girando el documento para que lo viera. Lo que usted solicitaba no era salud, era un cheque en blanco. El agente de Paisano seguía la escena con ojos de registro. Álvaro hojeó el poder especial y vi el instante exacto en que midió sus posibilidades. No podía vender, no podía hipotecar, no podía disponer. Abrió la otra carpeta buscando aire. Le salió papel muerto, plantillas de poder con las mismas frases subrayadas que yo ya conocía y un sobre crema sin remite. Señor Castaño, intervino el agente con tono neutro. Cualquier cosa que quiera aportar será recogida. Pero le advierte que aquí hay una denuncia en curso por falsedad documental y estafa. Si desea declarar, lo hará más tarde en dependencias policiales. Álvaro intentó reconstruir la sonrisa. Todo esto es un malentendido. Yo solo quise ayudar. Don Íñigo tomó una de las hojas de práctica y la comparó con el anexo de firma modelo. ¿Me explica entonces por qué alguien ha ensayado la firma de don Ramón docenas de veces?, preguntó sin subir la voz. Aquí mire, el apoyo inseguro, el bucle impropio, la inclinación contraria. No voy a entrar en lo penal, que no es mi función. En lo notarial sí puedo decirle, aquí no. Lucía respiró hondo como si preparara un salto al agua. Álvaro, basta, dijo con una firmeza que le conocí de niña cuando defendía a sus amigas. He entregado las pruebas. He anulado tu acceso a mis cuentas. Voy a separarme. Si tienes algo que reparar, que sea delante de un juez. Y no uses mi nombre para tocar a mis padres. Él la miró como quien no reconoce la estación donde ha llegado su tren. Intentó hablar, pero el agente dio un paso suave, apenas un gesto, y se le desmoronó el guión. Me voy, murmuró. Ya hablaremos tú y yo. No respondió Lucía. Todo lo que tengas que decir por escrito y a través de mi abogada. Salió sin portazos, porque los hombres educados también huyen en silencio. El despacho quedó lleno de un aire nuevo, menos denso. Don Íñigo terminó el acta, estampó el sello, nos entregó copias autorizadas del poder especial y de nuestra declaración. A veces, dijo guardando la matriz, la mejor protección es escribir bien lo verdadero. Lo demás se cae solo. Firmamos la última hoja. María tocó con las yemas el papel como quien prueba la temperatura del pan. Al salir a la plaza, el sol había abierto hueco entre nubes. El resto fue simple y por eso valioso. En casa María puso un potaje y sacó el álbum donde Lucía, con 8 años, enseñaba los dientes mellados en el zorrilla. Mis manos, estas manos que no firmaron cuando no debían, pasaron páginas al ritmo de la calma. Lucía dejó el móvil en modo avión y con un suspiro que soltó 3 años de fatiga, sonrió sin necesidad de permiso. ¿Me perdonas?, preguntó. Aquí no cobramos perdones, dije. Aquí apretamos tornillos y volvemos a casa. Esa noche, antes de dormir, encendí la cerilla sobre el fregadero, sostuve la carta falsa por una esquina y la vi rizarse hasta quedar en nada. No por venganza, o quizás si la justa, sino para cerrar un sistema que había intentado entrar por rendijas. Lloviznó un momento y la ventana olió a tierra mojada. Pensé en lo aprendido, que la urgencia es el disfraz favorito del fraude, que a la familia se la defiende con papeles claros y la verdad dicha en alto. Que no cambiéis nada no es consejo, es orden. Y que siempre hay tiempo para decir que no antes de que la pluma toque el papel. María apagó la luz. Mañana vas a la asociación de vecinos a contar lo del 901, me recordó. Que nadie pique. Mañana respondí, y pasado si hace falta. Me dormí sin trenes desbocados en la cabeza, solo vías bien alineadas y una casa que volvía a sonar a lo que siempre fue familia.